Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estrenamos en el canal nueva marca y nuevo modelo, por supuesto modelo de segmento pickup, un segmento que cada vez se está viendo más arropado por muchos modelos y de diferentes marcas, y para los que buscáis este tipo de vehículo, tanto para tema industrial, trabajo y algunos de aventura y ocio, pues tenéis varias opciones. Estrenamos la marca Foton en nuestro canal, le damos la bienvenida, marca que pertenece al grupo Bike, un grupo chino de varias marcas por supuesto, y entre ellas está Foton. Aquí en España traen lo que es el G7 y el V9. Estamos ahora mismo con el G7, el pickup de lanzamiento de esta nueva marca, que nos trae dos versiones, manual y automático, y vamos a dar el repaso general de este coche a ver qué tal va. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel Alejandro en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, aquí tenemos este nuevo pickup de la marca Foton, el G7, que bueno, nos da cierto aire a algún modelo, que a ver si alguno nos lo indica aquí en los comentarios y lo iré comentando durante el vídeo, pero de momento vamos a ir hablando un poco de este coche. Vemos este gran frontal donde están orgullosos de hablar de su marca, allí Foton en toda la parte principal del carenado, el parte del paragolpes con luz diurna y antinieblas, parte de refrigeración y la matrícula en la parte baja. Estas ópticas delanteras con buen formato, aquí en este corte es donde se me parece un poco a algún modelo, así que ahí os dejo algo de pista. Un capó bastante dominante hacia el frontal, planito, con aristas en esta zona lateral, y ya pasamos a lo que es el lateral, un pickup que bueno, tiene buenas dimensiones, como veis es de doble cabina y no hay pasos marcados en cuanto a plásticos para protección, van todos marcados en chapa nada más, y tenemos aquí estas llantas bastante bonitas con este acabado, son de 18 pulgadas y llevan unas gomas 265/60 de perfil. Vemos también toda esta parte para que no nos salpique demasiado el coche. Lleva estas gomas que son mixtas, no lleva de taco. El coche, por supuesto, 4x4, tracción total, y en este caso estamos con la versión manual, una versión manual que bueno, aporta un poco más de fuerza, sobre todo en el tema de trabajo, ¿no? Tiene una opción también de caja automática de 8 velocidades, pero bueno, vemos aquí nada de cromos, ventanas sin oscurecer, totalmente libres de ese diseño y de ese acabado. Aquí vemos los intermitentes integrados, tenemos cámaras 360 integradas, no llevamos ningún tipo de barras en el techo ni nada. Aquí la cajuela va totalmente libre, vemos que no hay ningún tipo de derivación en esta zona para mejorar aerodinámica ni nada, simplemente carga. Ahí vemos la pequeña ventana de la parte trasera con la tercera luz de freno y la protección aquí en la cajuela que viene de serie con este polímero. También vemos aquí este pequeño sticker de 4x4 y la parte trasera donde también la marca se enorgullece de mostrar su nombre, Foton, en esa parte central. Luego aquí Tunland G7 y la marca también allí en pequeño, Foton. La matrícula en esta zona y un paragolpes bastante bien rematado, y en esta unidad llevamos el sistema de remolque también instalado, bastante bueno. Aquí vemos también la cámara marcha atrás y vamos a ver la cajuela. Aquí, como veis, he lanzado la puerta con únicamente estas abrazaderas, estas bisagras mejor dicho,
que simplemente aguantan esta tapa hasta esta zona. Y bueno, y tenemos aquí esta cajuela con estos ganchos y veis el espacio que hay. Subimos, la cajuela pesa algo y tenemos también las ópticas, los pilotos traseros con luz halógena. Vemos allí el tapón para el repostaje diésel, porque es un coche diésel. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No? Bueno, dejadlo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. Plazas traseras, tenemos aquí una pequeña parte para podernos apoyar y subir. No llevamos ningún tipo de empuñadura ni nada para subirnos, así que nos tendremos que apoyar solamente en esta zona baja de escalón para subirnos y automáticamente ya estar dentro del coche. Cerramos, hay buen ajuste, una puerta también algo pesada. Y bueno, tenemos sorpresa aquí. Hay un material mullido en esta zona, todo con polipiel por supuesto, pero va bien rematado en general, plástico duro, lo que es la puerta hacia la zona más baja, pero llevamos negro brillo, llevamos una buena mezcla de materiales en este interior del Toonland que ofrece una buena calidad general. Una ventana bastante grande, muy alta, y esto nos permite no sentirnos agobiados, y además vamos en una posición incluso más alta que los asientos delanteros. Al menos esa es nuestra sensación con respecto a lo que es el cabecero del asiento delantero. Por supuesto, vemos estos asientos, esta banqueta muy recta, no hay forma de ajustar, pero es lo típico en este tipo de doble cabina de pickups, y que bueno, tenemos un material polipiel que veremos cómo aguanta con el tiempo, pero bueno, en cuanto a entramado y diseño es correcto. Vemos aquí un reposabrazos con dos portalatas que bueno, nos ofrece comodidad a los que vamos en el lateral, pero veremos si para el que va en la plaza central va a ir cómodo. A ver, esta zona baja es algo mullida, la parte del respaldo durilla porque va justo el reposabrazos, y aquí ya voy tocando con las rodillas, voy prácticamente metiendo las rodillas en este hueco. Puedo juntar las piernas porque el túnel tampoco es demasiado invasivo, muy alto, va bien, y que en cuanto a anchura, bueno, 3 personas de mi contextura podríamos viajar con relativa comodidad. Tenemos anclajes ISOFIX, eso sí, para los que necesitáis usar este coche también con familia, pues lo tenéis disponible. Y bueno, no hay espacio en esta zona para mayor historia. Tenemos los cinturones, aquí no hay plafón iluminario, simplemente lo tenemos aquí en la zona central, que algo siempre ilumina a esta zona trasera. Así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos igual esta opción de escalón para subirnos, y aquí sí tenemos esta agarradera que nos permite subirnos con mayor facilidad. Buen ajuste, tenemos el mismo acabado de puerta mullido en la zona superior, este entramado también polipiel aquí en esta zona del apoyacodos, así que le da muy buena terminación general al coche en el interior. Parte baja sí que va en plástico duro, tenemos huecos también para botellas, al igual que en las puertas traseras, y esto, bueno, le da un buen remate general. Aquí los asientos, igual, este formato en polipiel, son cómodos, bueno, nos sujetan lo suficiente, ¿vale? Tampoco buscamos un corte deportivo ni nada, son confortables, y bueno, en la zona alta tenemos portagafas y aquí todo el sistema de iluminación. En los tapasoles tenemos espejo sin luz, y para el acompañante también espejo pero sin luz. Un salpicadero con un formato horizontal muy enfocado al cuadro de instrumentos como tradicionalmente se llevaban en los coches, parte analógica con unas esferas muy bonitas y un cuadro principal en color que nos permite tener información, y la parte multimedia en esta pantalla central que también nos da la información necesaria para todo el sistema multimedia. Para encender, bueno, aquí tenemos el embrague ya pisado y tenemos encendido por llave, y aquí ya veis un poco lo que tenemos en cuanto a sistema de información de cuadro de instrumentos. Las esferas, aquí tenemos velocímetro, cuenta revoluciones y la información en esta parte, donde podremos ir desplazando la información, velocidad, música, vale.
configuración, borrado su total de kilometraje, sistema de tiempo. Bueno, ahí vamos configurando lo que necesitemos en esa parte. Vale, aquí ya pasamos a lo que es el sistema multimedia. Aquí tenemos ya el sistema general, teléfono, radio, multimedia, ajustes y la cámara 360. Una calidad bastante justita, eso sí, pero bueno, nos ofrece cierta información, sobre todo para el coche, ¿no? Aquí lo que es la carga, está muy bien que nos indique incluso la distancia para poder bajar la tapa de la carga y poder hacer carga del coche. Eso está muy útil para hacer uso, sobre todo en zonas complicadas, pues tener ese detalle del cálculo que necesitamos, ¿no? Aquí, bueno, podemos ya tener la disposición, la calidad, como os digo, bastante justita, pero mejor tenerla que no tener nada, en mi humilde opinión. Aquí ajustes, pues bueno, tenemos todos los ajustes necesarios, en teléfono, multimedia, bueno, ahí tenemos toda la información y el clima, pero el clima también lo tenemos en esta zona independiente. Tenemos calefacción para los asientos delanteros en 3 intensidades y todo este formato, un clima única zona. Y aquí, bueno, toda la parte también para mover lo que es la radio, está muy bien. Y aquí un pequeño mechero 12 voltios, una bandeja aquí con una iluminación en azul que también lo tenemos incluido en las puertas, eso que nos favorece un poco el tema de iluminación, y la caja manual de 6 velocidades, y tenemos también una opción automática. Aquí el dial para elegir el 4H, 4L, y tenemos la opción de control de descenso, control de tracción y tener activo desde aquí también la cámara. 2 portabebidas, aquí el freno de mano manual y una guantera bastante cómoda con un reposabrazos que no es ajustable ni en profundidad ni en altura, pero está a buena disposición. Tenemos 2 conectores USB y aquí tenemos también otra guantera para documentación. Tenemos este acabado general del salpicadero plástico que bueno, que habrá que cuidarle porque en cuanto reciba golpes a lo mejor tendrá un mal envejecer. Todo esto con plástico duro, un volante con el logo de Fotón, la información de todo lo que es el volante y aquí también en la puerta. Así que nada amigos, ya solo nos queda ponernos en marcha a ver qué tal va este Fotón en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya nos ponemos al volante de este camión, de este pickup Tunland G7. Hablo de camión porque estos coches, al tener estos motores diésel 4 cilindros con 162 caballos y 390 Nm par, ofrecen más que todo ese par y esa potencia desde muy bajas revoluciones para poder tener una entrega desde baja, ¿no? Porque en el momento que estamos con carga o en situaciones necesarias, ¿no? de tener esa potencia disponible a nuestro pedal de acelerador, pues entregarnos todo lo que pueda entregarnos, ¿no? Porque sobre todo a nivel de peso industrial es muy necesario un coche que permita sacarnos adelante y me encanta oír, aunque es molesto, sí es molesto, pero es un coche de los que estamos acostumbrados a cuando salimos del asfalto tenerlo bajo nuestras manos para poder afrontar situaciones más complicadas, ¿no? A día de hoy ya la tecnología nos ofrece muchas opciones, muchos coches que prácticamente nos hacen todo. Este coche tiene muy buen sistema ADAS y lo necesario, ¿no? Por lo menos en reglamentación, lo que es reglamentario, pues lo tiene, pero mantiene la esencia, sobre todo por esta caja manual también nos ofrece esa esencia de un tractor, ¿no? Un tractor que no nos va a doler meterlo en campo y en trabajo duro. En asfalto, un coche que tiene buen comportamiento, obviamente con la suspensión dedicada a lo que
estamos hablando desde el comienzo, que es a carga, a industrial, y se nota esta vibración constante, ¿no?, de coche. Pero aún así, y eso que llevamos ahora, por supuesto, el pickup sin carga, nos lleva con un buen confort, un buen nivel de confort. Las 6 velocidades corresponden, tenemos un recorrido normal, el puesto de conducción es alto, tenemos buena visibilidad y buena ubicación de cuadro de instrumentos como del sistema multimedia. El volante grandecillo, esto bueno, también favorece a una conducción sobre todo todoterreno, tenemos buen agarre. Y en cuanto a frenada, hay que tomar en cuenta que es un coche pesado, alto, y que bueno, tenemos que tenerlo claro que no nos va a frenar como un Fiat Panda, ¿no? Eso nos pasa en casi todos los pick-up, pero aquí se siente mucho más esa parte justita, ¿no?, de frenada. Pero es correcto. Un volante que bueno, está totalmente asistido, no nos transmite para nada. Lo poco que te va a transmitir es esa misma vibración de la suspensión, sobre todo del eje trasero, y la parte del 4x4 que tenemos 4H y 4 Low, pues nos va a permitir tener un plus total, una tracción total para situaciones más problemáticas. Como veis, el coche entrega la potencia desde muy bajas vueltas, salimos rápidamente y ya podéis ver cómo encara las curvas, así que es un pickup que puedes conducir sin mayor problema de que te sientas tosco en la conducción, para nada. Incluso he pasado a sexta y el coche mantiene, y está muy bien esa parte. Pues tenemos depósito AdBlue, eso sí, no escapamos de esa regeneración y esa parte de AdBlue con filtro de partículas. Y por supuesto también tenemos, ahora os digo, una parte de consumo algo elevado. La marca homologa unos 9,8, ¿no? Pero ahora mismo estamos tocando 10 litros o 10,3 más o menos en estos 400 kilómetros que hemos realizado esta semana, que hemos tenido varias pruebas y no hemos podido realizar demasiados kilómetros, pero bueno, 400 kilómetros en esa media, pues ya sabéis la autonomía que tenéis. Pero un coche que realmente, bueno, es lo que tiene, ¿no? Es un coche pesado, un coche con 4 cilindros ofreciendo esa potencia y ese par. Pues obviamente estamos hablando de consumos altos, no es un coche que te va a permitir ir por ciudad y con consumos de coche urbano, para nada. Pues este coche no, si entra en ciudad, no, yo creo que no está bien pensado para qué lo estás comprando, ¿no? Pero bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere. En este caso también tenemos una altura o lo que es la parte de vadeo de 600 milímetros, que eso también puede favorecerte si tienes que cruzar ríos o zonas con agua, pues tienes ese dato. Y la verdad es que me gusta mucho cómo está planteado este pickup, una alternativa más. En Foton tienes este Tunland G7 y tenemos el V9, que tiene un aspecto un poco más cañero, en mi humilde opinión. Este está bastante sencillo, incluso muy japo, que ya lo diré ahora en las conclusiones, pero me parece correcto el coche, y por el precio en el que está, yo creo que tienes una alternativa bastante sincera. Dentro de sus rivales hemos probado hace muy poco el Maxus, también tuvimos el Isuzu. Ya no hablo ni del Hilux ni del Ranger, porque creo que en esta categoría pickup esos coches ya tocarían la parte alta de la lista, por supuesto. Marca, confianza, motorizaciones variadas, en fin. Y aquí sí que yo creo que entraría más con el archiconocido Isuzu, que me parece una de las pickup más
emblemáticas aquí en España en cuanto a uso industrial y bueno. Entonces estos modelos creo que sí rivalizan de tú a tú con ese modelo, con el Isuzu, y creo que pone las cosas complicadas. Yo creo que deberías de ir a ver esos modelos, probarlo por ti mismo, ver cómo se te ajusta en cuanto a precio, presupuesto y por supuesto lo más importante, que valores el tema de servicio postventa, atención, porque lamentablemente nosotros traemos las pruebas y probamos los coches, pero no tenemos ese feeling, sino el de vosotros, el que nos digáis cómo os tratan las marcas, qué problema habéis tenido o cómo os han atendido, si han resuelto las cosas. Pues yo creo que las marcas, si se lanzan al mercado, obviamente quieren atender bien al cliente. Que no les salga bien desde el comienzo o en algún momento puntual, pues bueno, creo que se puede valorar y tomar en cuenta y no machacar simplemente, ¿no? Así que tenerlo muy en cuenta ese tipo de detalles, porque Foton es una marca que recién llega al mercado aquí en España y bueno, creo que es muy recomendable que se le dé oportunidad y que se aplauda que hayan más modelos y opciones para quienes busquen pickups, porque si solo tienes un modelo disponible dentro de ese rango de precio, obviamente se te hace más complicada el poder negociar y hacer ofertas. Así que en este caso, al haber varios, ya tenemos un poco más de margen. Así que nada, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Tunland G7. Le damos la bienvenida a Foton, a nuestro canal. Y este coche está en una gama de caja manual, que sería esta versión, y la caja automática. La versión manual está en 35.980 euros y la automática en 38.000 euros. Ambas con la misma motorización, 4 cilindros diésel de 162 caballos. Etiqueta C, eso sí, pero la misma opción general del coche. Una caja manual de 6 velocidades y automática de 8. 4x4 en ambas, así que tienes estas dos alternativas dependiendo de lo que estés buscando y lo que quieras ahorrarte en dinero. La parte frontal es donde más se me parece, incluso en el perfil, en los 3/4 de coche, a la generación del Hilux, del Toyota Hilux. Esas ópticas delanteras, la verdad es que me ha recordado un poco, tiene cierto aire, ¿no? Pero en general el coche tiene su propia vida, un diseño bastante bonito y atractivo, y que creo que te puede ser una muy buena alternativa para el uso industrial. En uso de ocio y familia, pues bueno, dependiendo de lo que necesites, por supuesto, pero yo creo que es una muy buena alternativa tenerla en tu lista y poderla probar. Ya entramos en la misma polémica de siempre, las garantías, los servicios postventa, pues bueno, hay que darle un poco de margen a estas marcas para que poco a poco puedan hacerse con el mercado y ofrecer una buena atención y garantía a los usuarios. Así que bueno, si ya eres un propietario o has tenido alguna incidencia con esta marca, pues déjanos aquí en los comentarios para conocer un poco más en detalle y que otros usuarios puedan también enterarse y saber de primera mano lo que ocurre a día de hoy en el mercado. Así que muchas gracias a Foton España por la sesión de este Tunland G7 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. También tendréis las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad y avances de las pruebas. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.